¿Quién fue Thomas Kuhn? Fue un historiador y filósofo estadounidense muy reconocido. Se especializó en la física teórica y es allí cuando comenzó a escribir su obra de mayor renombre, La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn pasó de la física a la historia de la ciencia y tiempo después a la filosofía, todo con su afán de hallar la verdad. Cabe recalcar que el trabajo de Kuhn marcó un hito en la sociología del conocimiento y la epistemología. Hablemos un poco de la ideología que tenía Kuhn. Su enfoque principal se basó en el problema del cambio científico. Afirmó que la ciencia no progresa solo con la acumulación de conocimientos. Analiza las formas de mirar cómo evoluciona la ciencia y como último quiere demostrar la complejidad que tiene el mecanismo del progreso científico y corregir las anomalías que se presentan normalmente en el mismo. ¿Cuál fue la importancia de su obra? En su libro Estructuras de Revoluciones Científicas, Thomas hace un análisis de la historia de la ciencia. Los conceptos que surgen de este trabajo van a servir a muchas comunidades, no tan solo científicas, pues por extensión, los principios que se hallan nos clarifican los caminos a seguir en casi cualquier orden de cosas, o su mayoría. Según su hipótesis, la ciencia está basada en cambios abruptos y no en una evolución continua, como piensan otros científicos. Antes de entrar a analizar el texto de Kuhn debemos tener claro algunos términos, como las comunidades científicas. Para Kuhn, la ciencia es elaborada en el seno de una comunidad científica y no individualmente. La comunidad sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma del cual se derivan reglas que fijan momentáneamente las regularidades, ya que la ciencia es cambiante, como ya sabemos. Ahora hablemos un poco más de los paradigmas. Considero a los paradigmas como relaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Thomas Kuhn. Por lo tanto, para mí, el paradigma es un marco teórico o una perspectiva bajo la cual se analizan los problemas de determinadas teorías y se trata de resolver las mismas. Una vez que ya conocemos estos términos, podemos entrar a analizar la estructura de las revoluciones científicas, su famoso texto. En 1962, Kuhn publicó la estructura de las revoluciones científicas, en la cual expuso la evolución de las ciencias naturales. Para Kuhn, la ciencia no progresa en una línea recta o uniforme de un hipotético método científico. El paradigma, según Kuhn, es una primera fase del desarrollo científico, a la cual este autor denomina como un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances obtenidos en el pasado en los problemas que tenemos en la actualidad. En la segunda fase, Kuhn busca nuevas herramientas y teorías de investigación. Conforme las antiguas teorías dejan de ser eficaces, cuando se llega a demostrar que una teoría es superior a la existente, es acogida y se produce lo que él denomina como un cambio de paradigma. Pese a las revoluciones científicas que se dan conforme avanza el tiempo, se dice que estos cambios de paradigma nunca son totales, ya que la teoría nueva y la vieja son inconmensurables una respecto a la otra. Entonces, cuando se crea un nuevo paradigma, el antiguo debe acoplarse al nuevo con sus nuevas reglas. Ahora hablemos de cómo se implementan los paradigmas científicos según Kuhn. Kuhn resalta tres pasos fundamentales o tres fases fundamentales en el desarrollo de su tesis, que son la ciencia normal, la crisis y la revolución científica. En la ciencia normal ha sido basada en investigaciones científicas pasadas.
las cuales han sido reconocidas y usadas en cierto tiempo en todo ámbito de alcance de dicha ciencia, y estas por lo general son expresadas en textos. La crisis. Una vez aceptado un nuevo paradigma, es cuando los científicos, al hacer uso de los mismos, responderán una multitud de interrogantes, y es ahí cuando las reglas o modelos de la ciencia ya no pueden sostenerse por más tiempo. El surgimiento de una crisis es la respuesta a la falta de recursos científicos. Y por último, lo que nos lleva a la última fase es la revolución científica, que son todos aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un paradigma antiguo es reemplazado completamente o casi en todo por otro nuevo. Y según Kuhn, muchos paradigmas pueden suceder al mismo tiempo. Veamos qué sigue. La ciencia normal. ¿Qué era para Kuhn la ciencia normal? Para él era una investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, que en algún momento fueron reconocidas por una comunidad científica. ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia? Consiste básicamente en el uso de una teoría existente para predecir información fáctica. Los periodos de ciencia normal carecen de precedentes. Estos son originales y novedosos, y además son logros abiertos en el sentido de que presentan y permiten la existencia de enigmas y acertijos que deben resolverse en un futuro, cuando se implementen los nuevos paradigmas. Ahora, la importancia de los paradigmas. La comparación de los paradigmas de una comunidad con otros y a la vez con sus informes de investigación. Este es el objetivo, que trata de descubrir qué elementos aislables, ya sean explícitos o implícitos, pueden haber abstraído los miembros de una comunidad científica para emplearlos como reglas en sus investigaciones. Kuhn habla mucho de las anomalías en su texto, entonces voy a dar 3 breves conceptos. Una anomalía es una problemática cuya solución no es posible en el contexto de la ciencia normal del paradigma. Entonces podríamos decir que son fenómenos nuevos e inesperados, que se dan ya que la ciencia es cambiante. La presencia de los periodos de crisis se origina justamente cuando aparecen anomalías. Su solución muchas veces es indefinida, ya que aún no se han originado nuevos paradigmas que respondan estas preguntas. O sea, está en evolución. Ahora vamos a hablar de las 3 fases más importantes de este texto. La fase precientífica, donde se revela la aceptación de un paradigma. ¿Qué quiero decir con esto? Que se da una sola vez y no existe consenso sobre ninguna teoría en particular y se presentan teorías incompatibles e incompletas. En la fase 2, que es la ciencia normal, se revela la aparición de anomalías y un nuevo paradigma. Esto quiere decir que surge un nuevo paradigma que posee numerosas anomalías, ya que en parte está aún incompleto y es casi imposible predecir si estas anomalías serán resueltas. Y finalmente la fase 3, que es la ciencia revolucionaria. Más adelante, si el paradigma propuesto en la fase anterior logra unificarse y solidificarse, acaba por reemplazar el anterior y se da lugar a un cambio de paradigma. Toda ciencia puede después atravesar varias fases de ciencia revolucionaria. Entonces, como conclusión, en este cuadrito, en este circulito que vemos aquí de la revolución científica, se puede decir que existen 4 pasos fundamentales. Uno, que es el paradigma normal, que es un ejemplo o modelo en cualquier ámbito científico o de contexto epistemológico, que indica un concepto de esquema formal de organización y es usado como un marco teórico. 2, que serían las anomalías y las crisis. El paradigma de ciencia normal deja muchos vacíos e interrogantes en los científicos y por lo tanto deja de ser eficaz y útil, y podríamos resumirlo en que es un fenómeno inesperado. La fase 3, que serían los conceptos alternativos, que surgen como respuestas nuevas o teorías nuevas,
que proponen la resolución de las crisis que se encuentran en la ciencia normal o la protociencia. Y finalmente, la aceptación y la utilización en mi criterio de un nuevo paradigma, que quiere decir que implica una definición nueva y más rígida del campo. Y quienes no deseen simplemente acoplarse o no sean capaces de ajustar su trabajo al campo de estas, deberán continuar en el aislamiento o unirse a otra comunidad. Eso es todo. Muchas gracias.